conferencia de prensa que tiene por objetivo responder una vez más ante las mentiras del presidente Luis Arce. Hace unos días atrás, haciendo uso de un medio de comunicación, el presidente Luis Arce había nuevamente mentido al pueblo y nuevamente alegado que el expresidente Evo Morales estaría inhabilitado. Inhabilitado por constitución, dice el señor Luis Arce. Nosotros queremos, y lo combinamos a su ministro de Justicia, a su procurador, que públicamente demuestren, técnicamente demuestren, jurídicamente, que Evo Morales está inhabilitado. Además, por constitución, como repite reiteradas veces el señor Luis Arce, lo cual es totalmente falso. Por constitución, el hermano Evo Morales está habilitado. No hay ninguna limitación que esta constitución política del Estado limite una postulación a las elecciones generales del hermano Evo Morales. Quiero leer muy rápidamente el artículo 168, que es el artículo que establece la duración de del cargo presidencial y la limitación de una reelección presidencial continua. Dice, el periodo del mandato de la presidenta o el presidente y de la vicepresidenta o vicepresidente del Estado es de 5 años y puede ser reelecta o reelecto por una sola vez de manera continua. De manera continua. Este artículo 168 establece y limita la reelección presidencial de manera continua. Damos la bienvenida a los medios de comunicación que se están integrando. Estamos dando una respuesta a la mentira que nuevamente el presidente del Estado, Luis Arce, está difundiendo respecto a una inhabilitación por constitución del hermano Evo Morales, lo cual es falso. Queremos aclarar tanto la Constitución Política del Estado como la opinión consultiva 028-2021, lo que limitan es la reelección presidencial continua. ¿Qué quiere decir la reelección presidencial continua? Es cuando una persona ejerce el cargo y durante el ejercicio de su cargo se repostula por una tercera vez. Eso es lo que está limitando. Voy a leer la opinión consultiva. Voy a ser reiterativa con este tema porque parece que en el gobierno no han leído ni la Constitución ni la opinión consultiva. La opinión consultiva 028-2021, en su párrafo 29, dice expresamente, es un documento de 88 páginas esta opinión consultiva, y en su parte introductoria dice, al respecto, esta Corte advierte que la solicitud planteada por Colombia solo se refiere a la reelección presidencial indefinida y no en general a la figura de reelección presidencial. Además, la solicitud se infiere que las preguntas de Colombia se refieren a la figura de reelección presidencial indefinida en un sistema presidencial. Y dice, asimismo, este tribunal recuerda que la función consultiva constituye un servicio de la Corte que está en capacidad de presentar todos estos argumentos al sistema interamericano. Y dice, se trata de la reelección presidencial indefinida cuando la persona está ejerciendo el cargo. Eso es lo que establece esta opinión consultiva. Es decir, tanto la opinión consultiva como la Constitución Política del Estado lo que están limitando es que una persona puede ser reelecta en su cargo cuando está ejerciendo el cargo. Por una vez, 2 veces, 3 veces. Esto no pasa en el caso de Evo Morales porque Evo Morales no está ejerciendo el cargo de presidente en este momento. Entonces, no existe ninguna limitación y lo que nosotros queremos nuevamente e instamos al gobierno nacional a que con documentos, como lo estamos haciendo nosotros, con la norma en la mano, con la Constitución y la opinión consultiva, nos demuestren dónde dice, y dejen de mentir al pueblo, dónde dice que hay una limitación o una inhabilitación para el hermano Evo Morales. La sentencia 1010 y el auto constitucional 083 que tanta alusión hacen no son documentos que puedan inhabilitar a un candidato porque no es un caso específico que se trata de Evo Morales, además que no tiene ninguna base fundamentada. Esa sentencia 1010 y el auto constitucional se refieren a elecciones judiciales dentro de un amparo constitucional en el ámbito de una persona que ha solicitado el respeto de sus derechos a
la libre expresión en el departamento de Beni, que no tiene nada que ver con las elecciones presidenciales. Las únicas normas que establecen la habilitación de un candidato son el Estado y la Ley 026. Entonces nosotros convocamos, pedimos, solicitamos que públicamente, en un debate público con el equipo técnico, nos muestre el ministro de Justicia, el equipo del presidente Luis Arce, en qué parte de la Constitución o en qué parte de la opinión consultiva se limita la participación del hermano Evo Morales. Queremos desmentir nuevamente estas falacias, categóricamente queremos desmentir que Evo Morales está habilitado para las próximas elecciones. Bien, solo complementando el tema para pasar a una respuesta política, tengo que indicar que la capítulo 37 de la opinión consultiva 28, que ahora 2021, establece con claridad las dos preguntas que responde la opinión consultiva. La primera, si es o no un derecho humano la reelección de una autoridad. Y la segunda, que escuchen ustedes que dice, la Corte establece, resultan contrarias al artículo 23 de la Convención las regulaciones que limitan o prohíben la reelección presidencial, ya sea por restringir los derechos políticos del gobernante. Es decir, el sujeto al que se refiere la segunda pregunta reformulada por la misma Corte en la opinión consultiva es el gobernante, no el exgobernante, el gobernante. Y el sujeto en el artículo 168 es el presidente o la presidenta o el vicepresidente o la vicepresidenta. Es el sujeto al que se relaciona la restricción del derecho. En ese sentido, pueden decir lo que sea, la opinión constitutiva va a ser aplicada en algún momento por el Tribunal Supremo Electoral. Y hay que advertir desde este momento que no pueden aplicar sino la sentencia 1010, la opinión consultiva solo al presidente, que en este caso es Luis Arce. No pueden aplicar a expresidentes. Ha habido una consulta con relación a la postulación de Lula da Silva. En ese sentido, Lula da Silva no ha tenido ninguna limitación porque se cita al Brasil en esta misma opinión consultiva como un Estado que tiene un sistema de reelección similar al nuestro. Dice Bolivia, Brasil y otros países que están en el grupo de países que permiten reelección. El primer grupo es los que no permiten, como México y Guatemala. Algunos que permiten reelección restringida, como el caso mismo de Colombia. Y el tercer grupo está Bolivia. En ese grupo donde está Bolivia y Brasil, la norma es clarísima. Por favor, yo creo que hay que detener esta infamia de decir que el hermano Morales está totalmente audito por Constitución, por Derecho Internacional y por último, la ley número 26 establece en su artículo 109 las causales de prohibición que existen para las personas, para que las personas no puedan estar inhabilitadas. ¿Cuáles son? Primero, no ha cumplido los requisitos de ciudadanía y nacionalidad que establece el 234 de la Constitución, ser boliviano de origen, ahí caen algunos hasta actuales candidatos, haber prestado los deberes cívicos y militares, es decir, haber ido al cuartel, que es un tema pendiente, porque varios de los que están ahorita postulando no han ido al cuartel. No dice haberse comprado libreta, dice haber cumplido los deberes cívicos y militares. Si deberes cívicos están inscritos en el padrón electoral, el hermano está inscrito. Ser mayor de cierta edad, tiene la edad del hermano Evo Morales, ¿sí? No tener sentencia condenatoria ejecutoriada, ni pliego de cargo ejecutoriado, cumple. ¿Qué sentencia condenatoria? No hay. No hay sentencia condenatoria, ninguna en materia penal, y menos aún en materia coactiva fiscal que genere un pliego de cargo. En consecuencia, si vemos el razonamiento de la Constitución y la ley número 26, Evo Morales está perfectamente habilitado y no hay forma legal, constitucional o por el derecho internacional que pueden inhabilitar al hermano Evo Morales. Yo tengo que referirme en segundo lugar a un tema. Tiene que ver con las últimas declaraciones que ha vertido el presidente de la Cámara de Diputados, el señor Yucra, indicando ayer que supuestamente en los 14 años que ha estado en presidencia del hermano Evo Morales se habían cometido actos de corrupción y están pendientes de investigación. Los 14 años el señor Yucra ha sido director y viceministro, y ha sido ministro Luis Arce Catacora 12 años y medio casi de los 14 años, incluido el último año en el que ha habido el golpe de Estado. Yo creo que hay que tener realmente sangre en la cara para poder decir lo que ha dicho el señor Yucra. Si él sabía de delitos, ¿por qué no ha denunciado? Ha incumplido un deber reglado de todo servidor público de denunciar, previsto en el Código Procesal Penal. Si dice que había, ¿por qué no menciona qué delitos ha habido, pues? No se
van a aprobar, no se deben aprobar contratos que no conoce la población. Eso hacía el neoliberalismo. Se ha hecho un juicio justamente por no pasar los contratos en su momento al Parlamento, al Congreso Nacional, a los neoliberales. Y hace exactamente lo mismo este gobierno. ¿O quién conoce en contenido completo los contratos que quieren hacer aprobar? Y son contratos para pagar, ¿qué? La publicidad de su campaña de este año. No van a ir al servicio de la población, todos sabemos eso. Porque nos dicen que un fin del contrato es el gasto del contrato es una cosa, el préstamo es otra cosa, pero nunca nos dicen la verdad. Entonces, el señor Yuca primero debe preocuparse, si ahora nos dice semejante dislate, en preocuparse en decir cuáles son los casos que no ha denunciado para iniciar el juicio por omisión de denuncia. O si él sabía que habían juicios o habían casos de corrupción supuestamente, ¿por qué no los ha denunciado? Es simplemente una picardía política la que hace el señor Yuca y otros más, queriendo enlodar. Ya han cumplido el plan negro en gran medida, pero el pueblo boliviano lo ha repelido, por eso tienen apenas el 2% y eso de aceptación popular, y temen a una inscripción del hermano Evo Morales. Y combinamos al señor Yuca que nos mande y nos diga qué casos concretamente, supuestamente, él ha conocido y no ha denunciado. Por último, tenemos que indicar que hemos conocido también ayer por una decisión del delegado ilegal de Luis Arce del Tribunal Supremo Electoral, el señor Ávila, que se había dado, la sala plena habría decidido no aprobar la directiva que aprobó en su momento el Frente para la Victoria. Es decir, donde vaya el movimiento popular, quieren proscribir. El plan negro se va a expandir y se va ahora a desviar también aparentemente al Frente para la Victoria. Tenemos que ser claros. El Tribunal Supremo Electoral tenía 30 días para haber resuelto el tema. Y no lo ha hecho. De diciembre a enero, que ha concluido, han pasado más de 45 días sin que el tribunal haya resuelto. ¿Qué opera en ese sentido según la ley electoral? Opera el silencio administrativo positivo. Es decir, si no te han denegado, te han aprobado, para que entienda la población. Hay que mandarles otra vez a sus abogados a las facultades de Derecho para que aprendan qué es el silencio administrativo positivo y por qué está así puesto en la ley electoral. Justamente para que el órgano electoral no abuse ni deje para las calendas sin resolución las decisiones que debe asumir. Si se han ido de comadres o de compadres, no han sacado su decisión, es una cuestión de ellos. No es una cuestión de una organización política que quiere participar en las elecciones. Entonces, si ellos no han cumplido su deber reglado de haber resuelto en el plazo, el tiempo que es inexorable ya ha aprobado la directiva del Frente para la Victoria. Ahora bien, sabemos que quieren proscribir. ¿Por qué siempre atacan donde está el hermano Evo Morales, donde está el movimiento popular? ¿Por qué no, si no somos supuestamente nada para ellos, por qué no nos dejan participar y están en la papeleta? Tienen temor al pueblo boliviano que les va a juzgar en las urnas del 17 de agosto. En el fondo es eso, amigos de la prensa. Y el pueblo boliviano tiene que saber que están persiguiendo una vez más, no se han cansado con asaltarnos la sigla. Según un comentario que me han hecho, el viernes cuando Luis Arce llega al Beni a hacerse apoyar con los alcaldes, porque le apoyan porque les da financiamiento de algunos créditos, ha dicho el FPV no va a ir a las elecciones, lo vamos a cerrar. Y ha dado la orden al Tribunal Electoral, que casualmente ayer sale a decir justamente eso a través del delegado político de Luis Arce en el Tribunal Electoral, el señor Ávila. Está cumpliendo otro plan negro, o la continuación del plan negro de proscribir al movimiento popular. Es un plan macabro, porque quieren asesinar la democracia y la participación del bloque histórico popular e indígena en las elecciones, y obviamente alertamos a la población, denunciamos este acto de acoso a través de estos cipayos que son los miembros del Tribunal Electoral hacia el gobierno. Esa estructura política va a ser seriamente, seguramente, hecha a un lado por el pueblo boliviano en las elecciones del 17 de agosto. Es un camino tortuoso que seguimos, como siempre se ha seguido, pero el instrumento político está firme para responder justamente a toda esta serie de ataques que se realizan al movimiento popular y a la democracia. Gracias. Ese marco, por lo menos, hemos entendido que solo tiene una amonestación, que tiene plazo hasta el 20 de marzo para poder convocar a un nuevo congreso. ¿Ustedes creen que pueda prosperar esto?
porque en la respuesta me parece inhabilitar a este partido. ¿Qué más se podría hacer? Es que solo donde estamos nosotros nos atacan. Cuando hemos sido la primera organización en sacar el estatuto adecuado a la ley, cuando hemos sido la primera organización en hacer el Congreso, ¿qué han hecho? Nos han amonestado a nosotros y a los demás les han dado en la siguiente resolución más plazo para que adecúen sus estatutos, a todos, que no habían hecho la UCS, el MNS, el PDC, el FRI, no habían hecho este estatuto como sí lo hicimos nosotros. Donde está Evo Morales, estamos nosotros, nos van a perseguir esa manera porque quieren proscribir al pueblo, a su expresión política, que es un instrumento político. Ahora se ha conocido públicamente una alianza y al día siguiente el machetazo. Claro, después de que han perdido competencia, claro, no podían hacer eso, pero sacan eso, el ataque es permanente. ¿Por qué tanto nos atacan? Si dice que supuestamente ya no podríamos ir, eso es falso, como se ha demostrado por la doctora. Obviamente porque nos tienen temor. Saben que nosotros vamos a ingresar a un gobierno a transparentar toda la corrupción que ha habido y a derrotar en cancha a los neoliberales, que son unos vendepatrias que no tienen una oferta seria para el país o una propuesta política, económica y social para el país. Todos sabemos, finalizando, que con Evo estábamos mejor, con Evo habían dólares, con Evo había esperanza, con Evo había prosperidad y había igualdad. Lo que no hay en los neoliberales. Entonces, propuesta tras propuesta. Gracias. ¿Son las intenciones del presidente esto, por favor? Bueno, ellos planteaban en este momento el asalto a la sigla para perder, como lo han hecho en Ecuador, y entregar el gobierno a la derecha. O alguien sabe que tiene más del 2% el presidente actual. No tiene, sabe, ni el margen de error de las encuestas, que son el 3%, tiene el 2%. Está debajo del margen de error de una encuesta. Así quieren las elecciones. Ahí hemos visto un grupo de alcaldes pagados todos porque tienen proyectos, pero no tienen pues base. Vamos a la calle, vamos a donde está la gente. Y ahí vamos a darnos de cuenta a todos cómo está la situación y cómo el pueblo quiere que vuelva el hermano Evo Morales y cómo el gobierno se empeña en proscribir a nuestro hermano. Entonces todos sabemos, y aquí no seremos francos nomás, que quieren hacer eso para que supuestamente la única opción sea Luis Arce como candidato. Les anticipo una cosa, esta opinión consultiva que hemos leído establece, el caso Gadea, Nicaragua, establece lo siguiente: un presidente en ejercicio no puede cambiar las reglas del juego para seguir en el poder. Actualmente tenemos el estatuto del MAS-IPSP que establece la antigüedad de 10 años como requisito para ser candidato. Si se cambiara el estatuto orgánico del MAS como tiene que hacer para reducir la antigüedad, están recayendo en contra de la opinión consultiva, porque están cambiando las reglas para que Luis Arce sea candidato, por nuestro estatuto orgánico, no por la Constitución. Y en ese caso, Luis Arce no puede ser candidato. Lean la opinión consultiva, por eso nosotros lo hemos conocido al principio aquí con este equipo jurídico y la compañía sobre todo, pero lean sobre todo el caso Gadea versus Nicaragua, que ha salido hace 3 semanas, que establece que no puedes cambiar siendo presidente, porque solo da al presidente esta situación para cambiar las reglas para tu reelección. Luis Arce no puede ser candidato porque no cumple los 10 años, y si cambian, viene la sanción, la opinión consultiva y la Corte Interamericana, en el caso Gadea Nicaragua, para que no pueda ser habilitado como candidato por no cumplir reglas internas del instrumento político. Tal vez en algún partido no le pidan antigüedad, ahí tal vez podría, pero en el MAS-IPSP, que ha quedado como cáscara y destruido infelizmente a lo que era nuestro instrumento político, él está inhabilitado. Gracias. La vía de la complementación, es importante aclarar en ese sentido que la esencia de la situación en la que estamos viviendo es de que realmente el gobierno nacional le tiene miedo a Evo Morales porque es el único que aglutina y articula al movimiento popular. Por eso, ante esa derrota, políticamente lo que hizo es dividir al movimiento popular con direcciones truchas, que no son militantes como el pacto de Luis Arce. Por el otro lado, ha realizado una serie de actos delictivos con el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Constitucional, precisamente con un objetivo político claro: poder seguir realizando actos de corrupción, poder entregar el litio a precio de gallina muerta, y lo más importante, hay que ser categóricos. Es una mentira el eslogan de la industrialización del litio, porque la industrialización del litio ha sido paralizada por esta gestión, y por eso estamos entregando el litio a empresas extranjeras. Y en otro aspecto más importante, el objetivo es destruir al movimiento popular, porque es la única defensa del interés nacional y popular. Así como ha hecho el MNR con los obreros mineros, ahora intenta
destruir al movimiento popular. Y en ese sentido, los obreros, los campesinos, los sectores populares deben unificarse en torno a una candidatura popular. El incremento de los pasajes es producto del alza de la canasta familiar y es el producto de la cooptación de las dirigencias. Por ejemplo, hasta el día de hoy, la COP, ¿qué dice sobre el tema de los salarios? Porque son cómplices del gobierno nacional. Lo que quiere Luis Arce es evitar una resistencia, una defensa popular, reitero, para seguir realizando actos de corrupción y para seguir vendiendo nuestros recursos naturales. E invitamos, y es más, podemos ir al debate ideológico y político con cualquiera de sus supuestos cuadros políticos, si es que los tuviesen. Y no lo decimos como un acto de soberbia, sino porque realmente nosotros venimos de los sectores populares y tenemos una conciencia social bastante clara y que la podemos demostrar en cualquier escenario. En ese sentido también exhortamos a los servidores públicos a que dejen de ser cómplices de los actos de corrupción. Reiteramos, lo que está en juego es el futuro de nuestras próximas generaciones. Debemos rechazar a un gobierno corrupto y que tiene una alta relación con el narcotráfico, como se ha podido ver con la muerte impune del capitán Aldunate. Y son hechos que nosotros hemos denunciado hace mucho tiempo. Cada hecho que se ha denunciado por parte del MAS ha sido intentado ser cubierto por el arcismo, pero al fin de cuentas la realidad siempre ha dado a flote. Hemos denunciado la venta del litio, hemos denunciado el tema del narcotráfico y ahí están los resultados. Según Arce dice que Evo Morales quería intrometerse en el gobierno. Muy bien, él lo ha separado. ¿Y cuáles son los resultados de la gestión de Luis Arce? Corrupción, narcotráfico, incremento de la canasta familiar, escasez de diésel, el fracaso de la administración de la cosa pública. Por eso es importante que todo el sector popular se unifique para defender una vez más los intereses populares. Le decimos a todos los compañeros que este es un recodo, pero no es el final de la batalla, porque estamos del lado del pueblo, hoy, mañana y siempre. Gracias. Está haciendo una investigación a lo que son los candidatos opositores como Manuel Reyes Villa, que presuntamente tiene 17 millones de euros. También le doy a Medina, que había vendido la cementera Sousa por 300 millones. ¿Cómo ven esas situaciones ustedes del movimiento al socialismo? ¿A estas personas se debería votar para las siguientes elecciones? Una, o por lo menos una investigación que se podría iniciar. Declaraciones. Bueno, en realidad es un campo de la oposición, ¿no? Nosotros tenemos que ver que si hay una denuncias tan serias como las que han vertido en ambos casos, Doria Medina y Reyes Villa están en una guerra interna por hacerse supuestamente el liderazgo de la oposición. En el caso, pues, nosotros tenemos que ver y analizar y calcular políticamente cuál es nuestra respuesta. Jurídicamente corresponde a la investigación, efectivamente. Políticamente, un gran desgaste para ambos, el que ahora empiecen a aflorar temas que supuestamente estaban cerrados. Todos sabemos cómo era antes la política. Todos sabemos cómo lo de Doria Medina era una vergüenza, el tema de la cementera, cómo se hizo con la cementera, cómo aparece como un gran empresario, habiendo sido el ministro que ha prometido privatizar una empresa por día. Eso dijo Doria Medina en los 90, ¿no? Entonces lo ha cumplido. Lo que no ha dicho es que una vez privatizado así va a ser el dueño de la cementera, como que es actualmente, el gran empresario. Entonces miren ustedes, creo que esos temas merecen investigación. Por eso en campaña el pueblo boliviano va a juzgar a esta gente. A todos esos que dicen que son nuevos, todos han tenido pasado político. Y no hay uno que se salve que no haya tenido pasado político. El pueblo se va a dar cuenta. Están ellos en campaña de guerra sucia entre ellos. Bueno, el pueblo sabrá por esas informaciones porque no se han contrastado, no han dicho que no. Al insulto de uno le han sacado, vos también eres, pero no ha dicho yo no soy. Y yo creo que esos temas la población va a valorar en su momento para saber que en el año que han tenido el gobierno, cuando todavía tenía ministros, tenía presencia en el gabinete, ¿no? ¿Qué han hecho? ¿Cómo han robado al país? ¿Cómo en pandemia han hecho temas respiratorios y una serie de delitos? Entonces yo creo que ahí queda la respuesta. Es política, obviamente, jurídicamente debería investigarse, pero eso le corresponde a las autoridades respectivas que están en función. Si han conocido el hecho delictivo, contamos con el doctor todo esta mañana, debían denunciar los que conocen la ley. No somos particulares, porque si presentamos en la fiscalía, lo que vaya con nuestros mismos asientos los rechazan, ¿no? Pero ahora veremos si ahora entre ellos se van a denunciar o va a haber un manto de un pacto de selección